En lo particular, a mí, y estoy seguro que muchos de ustedes, hay personajes en la Biblia, mujeres, hombres, que son un ejemplo para nosotros, y hay algunos que nos inspiran. En lo particular, hay personajes que a mí me inspiran, como el apóstol Pablo, como el profeta Elías, y hay alguien que también me inspira mucho, que es el rey David. Hoy el título del mensaje de esta tarde se llama David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sé muy bien que muchos de ustedes han oído este concepto, pero la finalidad de este mensaje el día de hoy es que tengan una idea de por qué es David un hombre conforme al corazón de Dios. Y estoy seguro que muchos de ustedes van a quitarse algunas ideas a mejor que tenían. Primero, antes de todo esto, es necesario que hablemos acerca de su vida y demos un repaso, un recordatorio de quién fue David. Yo sé que muchos han escudriñado la palabra a profundidad, pero también quiero darme tiempo para aquellos que son nuevos creyentes, hablarles un poco acerca de David. David, realmente no se esperaba mucho de David. Él hacía desde muy pequeño una actividad que muy pocos querían hacer en aquellos años. David era un humilde pastorcito de ovejas. Él era el hermano menor de 8 hermanos. Y un día el profeta Samuel mandó a la casa de Isaí, allá en Belén, a ungir a quien sería el próximo rey de Israel. De esta forma fueron pasando cada uno de los hijos de Isaí, hasta que vio a Eliab, uno de ellos, y lo vio grande, lo vio fuerte, lo vio bien parecido. Y cuando lo vio, él dijo, este va a ser el próximo rey de Israel. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Este es un destello, un pequeño destello de los conceptos que vamos a analizar al final. Y bueno, así fueron pasando todos los hijos hasta que llegó un momento que ninguno de ellos era, y le dijo el profeta Samuel a Isaí, oye, ¿no tendrás por ahí otro hijo? Y dice, pues sí, tengo uno que está por allá en el monte, está cuidando ovejas. Pues ve por él, porque si no, no vamos a comer. Yo creo que por eso apuraron, pero así era, le dijo, ven porque si no, no vamos a comer. Y mandaron por David, y nos damos cuenta que David realmente no era un líder en su familia. Lo subestimaban. Prácticamente era como un criado para sus hermanos y para esa familia. Y ahí cuando llegó David, fue cuando Samuel lo ungió como el próximo rey de Israel, una promesa de Dios. ¿Cuáles eran las cualidades de David? Tenía muchas, pero de las más importantes es que era un hombre de fe y era un hombre valiente. Es muy importante el ser valiente, vencer los miedos. ¿Y cómo vamos a vencer los miedos? Enfrentándolos. Ojalá cada semana y cada día nosotros enfrentemos nuestros propios miedos. Muchas veces los miedos no nos dejan salir adelante. Muchas veces los miedos no nos dejan servir a Dios. Una vez en la guerra que tenían en aquellos tiempos los filisteos con los israelitas, se encontraban sus hermanos de David luchando. Y su padre Isaí lo mandó a darle un paquete. Y cuando llegó, se dio cuenta que había un gigante que estaba blasfemando el nombre de Jehová y tenía atemorizados a todos los escuadrones de Israel. Había una propuesta de que uno de los israelitas se enfrentara a aquel gigante, y de esta forma se iba a resolver la guerra entre israelitas y filisteos. Pero realmente nadie quería pelear, porque era un gigante de aproximadamente 1,90. Era un gigante. Pero David se ofreció a pelear por Israel, o sea, le nació del corazón pelear por Israel. Él se ofreció. No llegó Dios, como a muchos les decía, vas a ir y vas a enfrentar. No, él se ofreció
a pelear por Israel. Y tenía una gran determinación y una seguridad y tenía fe. ¿Y por qué tenía esto? Porque confiaba en Dios. David fue llevado con el rey Saúl y cuando lo vio el rey Saúl, pues, la verdad tuvo dudas sobre David porque lo vio muy joven, inexperto en guerra, pero vio esa convicción de David y le dijo, bueno, pues adelante. Incluso hasta le quiso prestar toda su armadura, pero dijo, ahorita no hay tiempo para eso. Ella le urgía ir y derrotar al gigante. Cuando llegó ante Goliat, el gigante se indignó porque dijo, ¿qué es esto? ¿Una burla para mí? Porque vio a David y prácticamente para él era como un niño. Estamos hablando que probablemente o aproximadamente en ese momento David tenía 20 años. Pero a David eso no le importó. Él tomó 5 piedras de un arroyo. 5 piedras. ¿Por qué no tomó 3, 4, 6 o 7? Tomó específicamente 5 piedras. Y muchos han de creer, es que a lo mejor David le faltaba fe. Y dijo, si con una piedra no derroto al gigante, y tengo otras 4 de restantes. Pero todo lo contrario, hermanas y hermanos, David tenía una gran fe. ¿Y saben por qué tenía esas 5 piedras? En el capítulo 21 de Segunda de Samuel se nos muestra que en el pueblo filisteo había otros 4 gigantes. Y en Primera de Crónicas capítulo 20 se nos habla de su descendencia. Y todos eran hermanos, eran otros hermanos de Goliat. Y esos otros 4 gigantes también se encontraban en ese momento en la guerra, porque había una ley que todos los campeones de guerra tenían que estar con sus naciones en momentos de batallas. La fe de David era tan grande que tomó 5 piedritas para cada uno de los gigantes, uno para cada uno. Pero no fue necesario, porque cuando derrotó al gigante, los filisteos salieron huyendo y atrás de ellos los israelitas, todos espantados al ver que había caído el gigante. Había un 99.9.9 de posibilidades o de probabilidades a favor de Goliat. Y solamente un 0.01% estaba con David. Sin embargo, con ese 0.01% en manos de Dios es más que suficiente para vencer. No importa lo que estés pasando, no importa en qué momento te encuentres, si tienes un milésima de porcentaje, pero Dios está contigo, tú puedes vencer. Entonces llega David, imagínenselo, a David con esa determinación, con esa seguridad. Se planta frente al gigante y le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová y de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces David le lanza la piedra a Goliat y le pega en la frente. Ahora, muchos, la mayoría o prácticamente todos los que no son creyentes, que no escudriñan la palabra, que no se edifican, la gente, algunos también creyentes, yo creo que debe de haber, que creen que David mató al gigante con una piedra en la frente. Y eso no es cierto. Le pegó en la frente al gigante y eso lo atarantó, lo noqueó, pero David automáticamente corre, agarra la espada del gigante y le corta la cabeza con la propia espada del gigante. Por cierto, esa espada la iba a usar David en sus próximas batallas. Fue un acontecimiento importante, un reconocimiento que se ganó David. Y Saúl, el rey Saúl, no era nada tonto, lo hizo su guardia personal. Y así David empezó a subir en el reino. Y dice en Primera de Samuel 18 del 14 al 15, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Tenía temor de él. Un día el rey Saúl oyó cómo unas mujeres estaban cantando
Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y cuando oyó eso, el rey Saúl ardió en envidia, ardió en coraje y empezó a acosar a David. Y lo mandaba a batallas fuertes, peligrosas, difíciles, para que muriera. Sin embargo, David siempre ganaba y siempre triunfaba, porque Dios estaba con David. Llegó un momento que ya no sabía ni qué hacer con él. Y dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ya sé qué voy a hacer. Lo voy a casar con mi hija. Y así le hizo. Dice, para acá tenerlo y poderlo mangonear. Pero realmente en su momento no fue suficiente. Saúl trató de matar a David, mandó a sicarios para matarlo. Y desgraciadamente, pues David tuvo que vivir en el exilio, huyó al desierto. De hecho, dice la palabra de Dios que Saúl persiguió a David como una pulga en el desierto. David perdió su casa. David perdió su posición dentro del reino. David perdió su familia. Y se fue a vivir en una cueva con otros que también andaban huyendo. Gente que había asesinado, deudores. Y en esta situación David compuso esos grandes salmos que muchas veces nosotros los leemos y que son de bálsamo para nuestras vidas en momentos difíciles. Pero el rey Saúl y sus hijos fueron victimados por los filisteos. Y ahí fue donde se empezó a cumplir la promesa de Dios. Y entonces vino el pueblo de la tierra con David y lo eligió como su rey. Tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó a reinar. David fue un hombre de guerra y era necesario que lo fuera, porque los pueblos que rodeaban a Israel constantemente los molestaban, pero siempre ganaba sus batallas porque David siempre consultaba a Dios. Otra cosa, Dios también hizo pacto con David. Dice en 2 de Samuel 7:16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Reino eterno le prometió Dios a David, y por eso nuestro Señor Jesucristo es descendiente de David. Ahí está en Mateo, busquen, ahí está la genealogía. Y por eso Jesucristo le llamaban hijo de David. Y por eso un día, nuestro Señor Jesucristo se sentará en el trono de David y reinará 1000 años con nosotros. Ahora, hay algo también muy importante. David tuvo la intención de construir el templo para honrar el nombre de Dios. Sin embargo, Dios le dijo, has derramado mucha sangre en las batallas, no lo puedes hacer. Sin embargo, dejó preparado todo para que su hijo lo hiciera. Le nació del corazón. Eso está en Primera de Crónicas 22 y en Primera de Crónicas 28. Sin embargo, David cayó en pecado. Y muy grave. Y eso sí tenemos que leerlo, hermanos. Vamos a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11, por favor. Segunda de Samuel capítulo 11. Para los que no tuvieron o no trajeron una copia de la palabra de Dios, si quieren la pueden compartir, alguien o aquí la pueden leer. Sin embargo, le voy a dar lectura. Les voy a pedir por favor que me sigan con sus vistas, porque voy a hacer lectura de esta porción de la palabra. Segunda de Samuel capítulo 11. El título se llama David y Betsabé. Dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé,
hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, o sea, la embarazó. O sea que David era efectivo, ¿eh? Una vez bastó para embarazarla. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces, imagínense qué problema. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa, o sea, vete a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, lo que pretendía David es que fuera a su casa y que durmiera con su mujer para que él creyera que era el hijo de Urías y así tapar su pecado. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. O sea, lo intentó otra vez. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. No fue a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Atentó contra él, abuso de poder. Eso se llama abuso de poder. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Se cumplió el cometido de David, su plan se cumplió. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar de esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, o sabe, cuando se enteró que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable
ante los ojos de Jehová. Era un hombre como todos, como tú, como yo. Pero David pidió perdón, se arrepintió y tuvo un fuerte castigo. Pero al final David fue un rey y un hombre esforzado. Dice en Primera de Crónicas 29:28, murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. El modelo de rey que Dios quería para Israel fue David. Llegamos a un momento importante de la enseñanza, hermanos. Pido que me presten mucha atención. La historia de David nos deja muchas enseñanzas. La Biblia nos habla y nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay dos versículos que lo dicen. Primera de Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Aquí el profeta Samuel está hablando al rey Saúl porque no estaba en los caminos de Dios, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora todos vamos a buscar Hechos 13:22, por favor, hermanos. Hechos 13:22. Este versículo vamos a leer todos juntos. Hechos 13:22. Ya estamos en el versículo, acá está en pantalla también. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, fuertes, unidos y en una sola voz. Dice, quitado le levantó por rey a David. Al leer esta descripción, cuando leemos y decimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pensamos y creemos que es por su carácter moral. Sin embargo, este punto de vista no cuadra con la vida de David. David estuvo muy lejos de ser un hombre moralmente puro, y lo acabamos de leer. Fue un hombre adúltero, fue un hombre que abusó de su poder, fue un asesino para encubrir su pecado. Entonces podríamos decir que David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque era moralmente perfecto. No. Ahora, muchos dicen que David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque nunca se involucró directamente con la idolatría. Pero al menos hay dos reyes que siguieron su ejemplo, y especialmente estamos hablando de Ezequías y Josías. Tanto Ezequías como Josías destruyeron todos los altares y todos los lugares donde practicaban o se practicaba esa idolatría. Y también en su momento reformaron para que volvieran a alinearse a lo que era la ley de Dios. Sin embargo, en ningún pasaje de la palabra de Dios se menciona a estos personajes como hombres conforme al corazón de Dios. Otros dicen que David fue un hombre conforme al corazón de Dios por su fidelidad con Dios. Y sí fue fiel, pero hay otros personajes que fueron tal vez más fieles que él. Un gran ejemplo y una persona que puede ser candidata es Daniel. Otro puede ser el mismo profeta y el gran profeta Elías. Otro puede ser Eliseo. Ellos también pudieron haber sido unos grandes personajes fieles a Dios, pero no se menciona que ni Elías, ni que Daniel, ni que Eliseo y otros hayan sido hombres conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre David y otros personajes de la Biblia? Aparte de que tenía unas grandes cualidades David, que oraba, que temía a Dios. Escuchen esto. David ejemplificó al hombre que siempre honró a Dios. Repito, David ejemplificó al hombre que siempre honró a Dios. Y para poder entender este concepto, hoy es necesario analizar dos palabras y su significado. Por un lado la palabra honrar y por otro lado la palabra obedecer. Y vamos a ver qué dice
¿Y qué significa la palabra honrar que aparece aquí en pantalla? Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia. O sea, dentro de la honra también viene la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Sinónimos de honra son respeto, estima, gloria y admira. Ahora, ¿qué significado tiene la palabra obedecer? Obedecer es cumplir la palabra de quien manda. O sea, obedecer significa concordar en hacer algo, concordar en ser conducido. Por ejemplo, un hijo puede obedecer a sus padres sin tener consideración de ellos. Obedece a lo mejor por presión, por obligación, por miedo. Y honrar tiene un significado que va más allá, más amplio. Es valorizar, considerar altamente, tener una gran estima, respetar, amar a esta persona. Y para Dios es más importante, escuchen esto, lo que somos, no lo que hacemos. Para Dios es más importante lo que somos, no lo que hacemos. Habrá gente, y puede haber gente en otras iglesias, no precisamente estoy hablando de esto, que en un momento incluso pueden servir al Señor, pero sin honrarlo. Pueden obedecerlo, sí, pero sin honrarlo. Obedecer significa cumplir lo ordenado, y honrar significa mostrar respeto y amor. Por ejemplo, los hijos están obligados ¿a qué? A obedecer a los padres mientras están sobre su manutención, sobre su dominio, por supuesto. Pero llega un momento en que los hijos crecen y se casan. Y en ese momento dejan de obedecer a los padres. Pero la responsabilidad de honrarlos tiene que seguir para siempre. Y ese es un gran problema también, porque muchos hijos e hijas se casan y todavía están ahí los papás sobre ellos, queriendo ordenarles. Pero realmente la honra es otra cosa. David era un hombre según el corazón de Dios por esta razón, porque honraba a Dios. Si leen la palabra de Dios, encontrarán ahí que en su momento Dios le dio 10 mandamientos a Moisés, 10 mandamientos morales. No crean que son los únicos mandamientos que hay. Hay más de 600 mandamientos hechos directamente por Dios en la Biblia, pero esos son los 10 mandamientos morales. Y ahí habla que dice que hay que honrar a los padres. Ahí no dice que hay que obedecer a los padres. Ahora, un hijo que obedece a sus padres, ¿no los honra también? Por supuesto que sí, pero la honra va más allá de esa obediencia. La obediencia requiere una orden previa, o sea, un comando. Recibimos una orden y si somos obedientes ejecutamos y lo hacemos. Pero la honra no requiere un mando. La honra no requiere una orden. Como hijo yo honro a mis padres haciendo lo que me ordenaron y también lo que no me ordenaron. Honrar es hacer aquello que tenemos que hacer sin que nadie nos vea. Simplemente por el hecho de que se tiene que hacer. Y ese es el tipo de corazón que Dios ama. Y por un lado, alguien puede obedecer deshonrosamente. ¿Cómo es eso? Cuando obedezco con una actitud reticente, desafiante, de mala gana, sí se puede hacer. Obedezco, pero no honrando. Y lo mismo aplica con la relación con Dios. Honramos a Dios obedeciendo sus mandamientos, pero también lo vamos a hacer con lo que no nos ha ordenado. Simplemente porque queremos agradarle. Porque queremos agradarle. Por ejemplo, Dios ordenó a Moisés a que hiciera un tabernáculo. En cambio a David le nació hacer un templo para él. A él le nació, no se lo ordenaron. Y si vemos en muchos pasajes de la Biblia, de los personajes, por lo regular siempre Dios le ordenaba a los profetas qué es lo que tenían que hacer. Vas a ir y vas a decir esto, vas a ungir a fulano de tal, vas a ir y vas a amonestar, vas a hacer este altar. Siempre había alguien que les ordenaba, que era Dios. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Jonás? Tuvo que obedecer porque tenía que obedecer. Lo tragó un gran pez y tuvo que obedecer.
pero es muy diferente cuando tú lo haces de corazón. Y aquí David, por ejemplo, le nació hacer muchas cosas sin que Dios se las mandara. Y por eso, aunque David no era un hombre perfecto, era un hombre conforme al corazón de Dios. Tú como padre, como madre, ¿qué preferirías? ¿Un hijo que te honre o que te obedezca? Perdón porque voy a decir un ejemplo que es de mi familia, pero es lo que mejor conozco y el que tengo más cercano. Hace unos días tuve una operación, pero hace 12 años me detectaron un problema que yo tenía. No recuerdo desde cuándo, estoy pensando que a lo mejor hasta nací con ese problema. Y yo sufrí en las noches y mi hija veía que sufría bastante. Ella recibió una cantidad de dinero importante. Ella lo vio. En ningún momento Jimena, en ningún momento yo le dije, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Y sí lo hubiera hecho porque es una niña obediente. Sin embargo, ella le nació de su corazón decir, papá, sé que estás sufriendo y aquí tengo una cantidad que es el 75% del costo de tu operación. Ahí honró a su papá. Le nació de su corazón. No fue una orden. Honró a su papá. ¿Y saben cómo me sentí yo? Muy bonito. Porque realmente que alguien haga para agradarte a ti es algo muy bonito. Y eso es también lo que a veces tenemos que hacer para agradar a Dios. En su momento muchas cosas de las que yo hago en la iglesia, te puedo decir que la mayoría o casi todas, realmente Dios no me lo pidió por medio del pastor, pero si había una necesidad de que tuviera que estar acá los dos juntos, lo tenía que hacer. Si en un momento hubo una necesidad de que iba a salir una vez el pastor hace más de 2 años y tenía que exponer la palabra, tenía que hacerlo. Y eso es honrar y ser valiente. Ahora, una pregunta en esta tarde. ¿Eres un hijo que honras a tus padres? ¿Eres un creyente que honra a Dios? Piensa, analiza, reflexiona. ¿Qué puedo hacer para honrar a Dios? ¿Qué puedo hacer para honrar a mis padres? ¿Te gustaría ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Hónralo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, tu mensaje, Señor, por esas enseñanzas, Señor, que pedimos, Señor, que se almacenen en nuestras mentes y las abriguemos en nuestro corazón, Señor, para ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana. Señor, también queremos hacer una oración junto con mis hermanas y hermanos. Queremos ser hijos o hijas que honren a sus padres, a sus madres, como es la ordenanza que hemos recibido de ti. Pero también nosotros queremos honrarte haciendo lo que no nos mandaste, pero lo queremos hacer simplemente porque nuestro corazón desea darte todo el honor y para agradarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, con los ojos cerrados, un momento más, voy a hacer una oración brevemente. Para agradar a Dios, para honrar a Dios, necesitas tener a Cristo en tu corazón. Eso es necesario y es parte de esto. Por eso voy a invitarte que hagas hoy, a los que también me están viendo a través del canal de YouTube, que si quieren hacer esta oración y repetir conmigo o decirlo con sus propias palabras, la siguiente oración lo pueden hacer. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, reconozco, Señor, que soy una persona que no he honrado a mis padres, ni a mi esposa, ni a mi esposo tal vez, ni a mis hijos, ni a mis amigos, mucho menos a ti. Te he fallado, soy un hombre pecador, una mujer pecadora. Reconozco que tu Hijo murió en la cruz por mí. Él murió por mí. Yo me merecía la corona de espinas. Yo me merecía estar en la cruz. Yo me merecía esos azotes. Sin embargo, tu Hijo que nunca pecó,
lo pagó por mí. Y por eso lo reconozco como mi único y verdadero Salvador. Hoy le abro mi corazón y lo dejo que entre y que more en mí. Lo recibo. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así con los ojos cerrados. ¿Habrá alguien que en esta tarde hizo esta oración junto conmigo? Me gustaría que levantara su mano. No para que pase al frente, no para exhibirlo, simplemente para que haga una oración por ti. Muy bien, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien que hizo esta? Muy bien, puede bajar su mano. Puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Hay otra mano levantada allá atrás, puedes bajarla. ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración de fe? Esta oración de fe no es una oración para esta iglesia, es una oración que tienes directamente con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a acabar este tiempo y vamos a despedirnos con una oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por este momento, por tu palabra, por esas enseñanzas que tú nos dejas y que, Señor, para nosotros es muy importante seguir edificándonos. Bendícenos, cuiden y cuídanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.